Gracias por estar esta tarde del martes 28 de abril 2026 para la sesión número uno y el arranque de estas sesiones con G83. eh, Sesión número uno, como dije, 28 de abril 2026. Gracias por acompañarme esta tarde de, para explicar en esencia los lineamientos generales que van a ayudarles a revelar, digamos, déjeme ponerlo, listo, ya, que les van a ayudar a mejorar eh, los conocimientos que ya tienen, a depurarlos un poquito y espero yo a llevarse algún aprendizaje de este módulo número 4 como lo indica en la pantalla. Como indica en la pantalla, Textos y Visiones del Mundo es el nombre del módulo y la semana uno se llama Arte y Expresión Comunicativa, es decir, nosotros el día de hoy vamos a ver los fundamentos de la literatura, qué es, cuando se presenta, cuando no se presenta, cómo la podemos reconocer y cómo nosotros podríamos identificarla y ante todo abrazarla y revisarla con nosotros para poder analizarla. Es lo que nos interesa a nosotros en este instante, es que ustedes puedan completar un análisis, digamos, detallado, por lo menos esta primera semana, que tengan en cuenta algunos elementos de análisis para que sus actividades salgan lo mejor posible y no tener, digamos, inconvenientes en ese sentido, ¿no? Una de las razones más importantes para hacer este tipo de sesiones es que ustedes puedan aprender desde el inicio, como dije, los fundamentos de la literatura e ir poco a poco desmenuzando o desgranando cuáles son las mejores herramientas para el análisis específico de un texto literario y cuáles son las posibles razones que se les presenten a ustedes para poder apreciar repito, cuáles son las diferentes, digamos, los obstáculos que podrían presentarse ante ustedes para no conseguir el objetivo. Hay muchos detalles que podrían entorpecer su calificación y en particular la forma en que están entregando los trabajos. Es parte, por supuesto, de mi deber y de mi obligación y de mi trabajo hacer que esos obstáculos se puedan superar fácilmente y que ustedes también tengan la posibilidad de arrancar hacia una nueva forma de concepción de la literatura, a una nueva concepción de un texto literario y también, por qué no decirlo, a una nueva concepción de algo que no es literario. En ese sentido, me parece muy importante destacar algunos aspectos básicos. Me han preguntado algunos de ustedes, más bien he calificado algunos trabajos ya el día de hoy de la semana número uno y noto que en algunos casos se están apresurando en la entrega. Si alcanzas a ver este mensaje antes de entregar tus actividades, te sugiero que te esperes hasta el día de, por lo menos hasta el día de hoy. Lo ideal para mí es que se esperaran hasta mañana, que completáramos las dos actividades, pero bueno, pues tampoco se trata de, yo sé que ustedes ya quieren hacer y completar la entrega o las entregas y eso pues, implica tiempo, ¿no? Una de las cosas más importantes que yo siempre les explico es que ustedes no están obligados de ninguna manera a entrar para las sesiones, las 8 sesiones del módulo, ustedes no están obligados a hacerlo. Sin embargo, lo que sí me parece muy importante es que ustedes sí estén obligados a revisar el video que se desprende. Parte de sus obligaciones de Prepa en línea CEP es revisar los materiales, leerlos, investigar en la medida de sus posibilidades y contestar con base en esto. Si ustedes no llevan a cabo ninguna de estas cosas, es probable que pues no puedan, digamos, revisar con cierta claridad y nitidez cuáles van a ser los mejores consejos para que ustedes puedan aprobar la materia. Más allá de aprobarla, como le dije, como lo dije hace un momento, me gustaría que ustedes tuvieran un aprendizaje específico que les ayudara muchísimo a, eh, a revisar, repito, cuál es la mejor concepción que ustedes podrían tener de la literatura. Eso, repito, es para mí, o para mí sería muy importante. Entonces, una vez que nosotros ya conseguimos esta parte, eh, hay una
cuestiones que debo, digamos, enfatizar para no olvidarlo. La primera, esta es la agenda. Todas nuestras sesiones tendrán una agenda de sesión durante las próximas 4 semanas, 8 sesiones, 2 por semana, los días martes y miércoles. Eh, y por esta semana pues voy a ver lo del ajuste del horario. La siguiente semana ya tomaré en cuenta sus comentarios y el horario que ustedes han elegido. Generalmente elijo estas cuando se trata de la primera semana porque ustedes podrán, pues no tendrán tiempo no hay el tiempo para poder revisar sus votaciones. Lo tengo que hacer inmediatamente el lunes para mandarles invitaciones y horarios. Entonces por la primera semana sí, después ustedes pueden hacer sugerencias, por supuesto, y obviamente colocar sus preferencias de horario en la plataforma en el lugar correspondiente para los horarios de nuestras sesiones. Eh, Recuerden, repito que hay una agenda de la sesión número 1, cuál es el objetivo de la sesión, las reglas de comunicación virtual, los conocimientos previos que ustedes deberían poseer, y si no, pues vamos a empezar a recordarlo. Me gusta empezar con esta parte. Los temas de la semana son temas importantes que les va a convenir revisarlos. No es que no tengan que revisar los demás, sin embargo, pues es importante que revisen específicamente eso. Lo que tiene que ver con actividades integradoras número 1 y 2, el uso responsable de la información para evitar el plagio. Ahí voy a incrustar un par de videos que tienen que ver con la presencia y la citación de inteligencia artificial y sus diversos usos. En las actividades de reforzamiento van a ser normalmente algunos ejercicios que se relacionan con con las actividades. En muchas ocasiones les va a servir a ustedes para revisarlo. Es decir, en muchas ocasiones les va a servir a ustedes para depurarlo. Esa es la parte importante. El adelanto de la sesión número 8, entonces lo tenemos ahí. De la sesión número 2, perdón, una disculpa por el error, que sería la sesión de mañana, que básicamente será un reforzamiento de las actividades de hoy y sobre todo me parece o me interesa mucho ir marcando cosas específicas que tienen que ver eh, con cosas específicas que tienen que ver inmediatamente, que hay una relación con los contenidos de la actividad y sobre todo con el análisis literario de la actividad 1 que puede ser un poco abrumadora si ustedes no la revisan. Las reglas de comunicación virtual, como estamos empezando, de todos modos yo pongo estas reglas cada clase, cada sesión, los martes y los miércoles durante 4 semanas y las leo de manera general, no las leo todas, sino hago una mención particular de esto, ¿no? Eh, Dice saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería de la plataforma, foros de aprendizaje y el correo, es decir, siempre saludar, ya sea que lo hagan como comentario en YouTube o bien como alguna de las dudas que me han planteado afortunadamente en el foro de la plataforma, en el mensajero chat de la plataforma. Respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa, incluso a veces cuando uno no está de acuerdo, también respetarlo, decir también respetuosamente dentro de las reglas de etiqueta que no se está de acuerdo, sin embargo, respetas la opinión del otro. El 3 es escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, es importante, y si no, también la forma de pronunciación es muy importante, preguntar cómo se pronuncia determinado texto, ¿no? Determinado nombre, perdón. El 4 es ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma, desde el saludo hasta la contestación. También implica fuentes de referencia y también implica el comentario en la plataforma, es decir, el comentario escrito dentro de la plataforma. Luego, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales, respetar por supuesto esto y en la medida de lo posible, pues hacerlo correcto. También vamos a poner yo les puse alguna herramienta en el foro aprendiendo que tiene que ver con esto. Escribir de acuerdo a respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad, como el nombre y algunos datos personales que podrían aparecer, no es la idea, pero si aparecen, respetar esa privacidad, por favor. Procurar ser breve y conciso en con tus comunicaciones escritas. No es recomendable escribir párrafos demasiado extensos, por ahí es también algo que es muy importante para nosotros. Asegúrate de indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación. Esto se refiere en particular a las fuentes de referencia que tú pudieras haber utilizado
en caso de revisión, ¿no? Perdón, pudieras haber utilizado en caso de alguna opinión o alguna información que tú tuviste de algún lugar, incluido la plataforma, ¿no? Esas son las reglas de comunicación virtual que van a dominar durante estas 4 sesiones y que les recomiendo que pues, manejen a la perfección, ¿no? La dinámica de nuestra clase, comenzando el día de hoy, y también aplica para aquellas personas que lo vean de manera extemporánea y que demuestren eso. Obviamente yo tendré una comprensión muy diferente de lo que hacen como tarea, entonces por ahí me parece que es, o sea, creo que es importante que ustedes tengan la noción de que tienen que participar si están en la clase, y si no están en la clase también a lo mejor alguna pregunta, alguna duda. Ya me han hecho varias preguntas, afortunadamente, como les dije, en su generación. Por lo tanto, me gustaría que ustedes siguieran preguntando y en la medida de lo posible lo hicieran dentro de la plataforma, y en la medida de lo posible también lo hicieran dentro de la sesión, de las sesiones de los martes y los miércoles. Y la dinámica es muy sencilla, ¿no? Participarás por medio de la voz, sugerirás lecturas o material y responderás las preguntas hechas por el asesor virtual. Es bastante importante que tú puedas revisar esto, ¿no? En ese sentido, yo pienso que es muy importante que expreses todas tus dudas, que no te quedes con ninguna, por más básica que tú creas que se está llevando a cabo. No hay preguntas pequeñas, hay preguntas importantes siempre, y a lo mejor puede ayudar a que una persona a la cual le da pena, pues evidentemente se pierda la, ¿cómo decirlo? La pena y lo pueda hacer, ¿no? Entonces creo que esa parte sí. Ahora, el objetivo de la semana número 1, ¿cuál es nuestro objetivo de la semana número 1? Básicamente es iniciar con el análisis de textos, familiarizarnos con conceptos que tienen que ver con el análisis de textos, familiarizarse con los géneros literarios, ahí está también bueno, reconocer la importancia de las fuentes de referencia, eh, saber qué es uno, qué es otro. Ahí me faltó nada más distinguir entre aquello que es literatura y aquello que no lo es. Eso también es importante. Y los temas de esta semana, una cosa son, una cosa es el objetivo, y el objetivo se va a alcanzar a través de la revisión de estos temas: literatura y lectura, géneros literarios, citas textuales, paráfrasis y fuentes de referencia. Ahí también, repito, tendría que agregar el análisis literario de textos. Hay una especie de, digamos, de pasos a seguir o instructivo para que usted, con conceptos, que es un material muy útil y que les va a servir durante todas las sesiones. Entonces creo que por ahí es bastante importante que ustedes lo puedan revisar. Habilidades al final de la sesión, es decir, que espero que ustedes, tanto la de hoy como la de mañana, cuando digo sesión también me estoy refiriendo en general más bien a, a los conocimientos que ustedes deberían de tener durante la semana. Distinguir un texto literario de uno no literario, expresar las características del texto literario y cuáles son los géneros que se presentan, la información necesaria para contestar las actividades integradoras 1 y 2, y lo referente a inteligencia artificial, ¿no? Vamos a comenzar con un pequeño video que enmarca qué es un texto literario. Aquí, aquellas personas que vean el video me van a decir qué es un texto literario y cómo se distingue uno que no lo es, ¿vale? Vamos a empezar con algo muy sencillo. Texto literario de un texto que no lo es. ¿Se acerca la época de exámenes y tienes demasiados temas por estudiar? Olvídate de la ansiedad. Algor es... Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza, su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas.
Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. ¿Sabes por qué te trabas cuando te hacen una pregunta? Perfecto. Porque estás usando un traductor. Y no el de Google, sino uno. Listo. Entonces, como les decía, ¿Cuál es la aquí tenemos un diferencia? primer acercamiento a lo que es un texto literario y también a lo que no es un texto literario. Como ya ustedes me podrán decir o se podrán dar una idea, un texto literario para, digamos, introducirlos a este mundo del módulo 4 es aquel que implica algunos elementos como la ficción, como un narrador, como hechos que no necesariamente son reales y que podrían estar basados en la realidad, pero no necesariamente es así. En segunda instancia, un texto no literario implica que ustedes pueden leer algo más cercano a la realidad o bien algo que en verdad sucedió. También se le relaciona directamente con un texto que, se le relaciona directamente con, eh, con alguna instrucción capaz de realizarse, ¿no? Como un instructivo, un manual, una receta de cocina. Son textos que podrían considerarse no literarios, al mismo tiempo que los textos informativos también estarían aquí. Por ejemplo, el artículo de periódico o un reportaje escrito en cualquier medio de comunicación. Esos se podrían considerar textos no literarios, a diferencia de un poema que implica una reflexión, implica un valor estético, implica una finalidad de gusto, de placer y de emoción que probablemente el texto no literario no represente, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta vamos a ver, aún así, vamos a dejar un poquito los géneros no literarios y vamos a ver cuáles son los géneros literarios. Entonces, aquí ya nos olvidamos de la receta, del reportaje, de la crónica, del manual, de las instrucciones, etcétera, y nos vamos a enfocar directamente en cuáles son las divisiones del texto literario. Una vez que ustedes saben cuáles son esas divisiones, es importante que sepan cómo las vamos a usar en la actividad integradora 1, que es donde me voy a volcar ahí. Si ustedes ven este video, podrían revisar, elegir una característica y luego explicarla. Eso ayudaría muchísimo. La literatura puede ser clasificada en varios grupos. Estas categorías o grupos son llamados géneros literarios. Los géneros literarios son grupos o categorías en que podemos clasificar a la literatura de acuerdo a su contenido y estructura. Tradicionalmente se consideran tres géneros literarios: el épico, el lírico y el dramático. Esta clasificación fue hecha por Aristóteles.
Para este caso tomaremos una clasificación que además incluye el género narrativo, que en varios textos está junto al épico, y el género didáctico. El género épico es de carácter narrativo. En estos textos se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de héroes. Su forma tradicional de expresión es el verso a través de los poemas épicos. Tenemos grandes ejemplos dentro de este género como la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, la Divina Comedia de Dante Alighieri o el Cantar del Mio Cid, una de las primeras obras de la literatura española. En el género lírico, el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Es subjetivo. Se expresa habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa. Algunos personajes que nos dejaron obras líricas son el poeta Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Pablo Neruda, César Vallejo, Walt Whitman o el poeta maldito Arthur Rimbaud. Las obras dramáticas son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público. La historia a contar se desarrolla a través de diálogos. Pueden clasificarse en dramas, tragedias o comedias. Aunque la palabra como arte está presente en este género, su concreción, su realización total se realiza en el escenario. Obras como Romeo y Julieta de William Shakespeare, La Celestina de Fernando de Rojas, Don Juan Tenorio de José Zorrilla o la muy conocida Fuente Ovejuna de Lope de Vega son algunas obras representativas de este género. El género narrativo, como ya vimos, está considerado junto al género épico para muchos autores, ya que ambos narran hechos. En el género narrativo se utiliza un narrador que relata una historia ficticia o real. Se expresa habitualmente mediante el cuento y la novela. Obras narrativas como El Quijote de la Mancha de Cervantes, Cien años de soledad de García Márquez, La Metamorfosis de Kafka, el cuento El gato negro de Poe o Las ruinas circulares de Borges son algunos ejemplos de literatura narrativa. El género didáctico suele ser considerado extraliterario. La oratoria es a veces estudiada como género aparte. Para esta explicación los ubicaremos dentro de un solo género. Tienen como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Se suelen expresar mediante el ensayo, la fábula o discurso. Tenemos como ejemplos los ensayos de Montaigne, La civilización del espectáculo de Vargas Llosa, el discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King o las fábulas de Esopo. La fábula está considerada dentro del género didáctico, pues su fin principal es la enseñanza. Repasemos los puntos claves de cada género literario. El género épico narra hazañas de héroes. Las obras líricas son básicamente poesía, expresan sentimientos y emociones. El género dramático se expresa mediante diálogos y es escrito para ser actuado en un escenario. Los textos narrativos son hechos narrados, incluyen la novela y el cuento. El género didáctico y oratoria están hechos para enseñar o expresar ideas. Eso ha sido todo por hoy. En los siguientes videos desarrollaremos a detalle cada género literario. Si la información compartida te ayudó, puedes dar un like o suscribirte a este canal. Tal vez les sorprenda escucharlo, pero el primer amor de un mexicano es... Entonces, aquí la idea es que ustedes, desde casa, si lo quieren hacer y participar, les agradecería muchísimo. Me dijeran, elige una característica de los géneros literarios, explícala. Aquí tendríamos que enfatizar, de ahí me voy a trasladar directamente a la actividad integradora 1, que solamente hay que tomar en cuenta los géneros de en medio, es decir, el narrativo, el lírico y el dramático, el resto no. Entonces, pues esa es la parte que me parece muy, muy importante y muy, muy fundamental en este caso, ¿no? Entonces, como les decía, un segundo, por favor. Les decía, perdón,
que esta parte es fundamental porque les va a permitir entender qué es lo que se va a preguntar en la actividad 1 específicamente. Entonces, antes de pasar al espacio de reflexión, que es muy importante para mí, me voy a permitir explicarles la actividad integradora número 1, que se llama analizar textos literarios. Esta parte me interesa mucho que la comprendan para que vayamos avanzando. Más allá de que el día de mañana voy a profundizar en esto, voy a profundizar en su análisis, pero hoy voy a hacer la explicación de cuáles son las características en particulares que les van a permitir a ustedes contestar de manera correcta esta actividad. Viene aquí, como dice, la división en 3 textos, que son 3 textos: el que ingrato me deja busco amante, el rey burgués y la verdad sospechosa, ¿no? Entonces, a ver, permítanme un segundo, porque no se puede compartir, no sé por qué. Me dicen que reinicie el navegador, pero déjenme ver otra opción, por favor. En las actividades integradoras, o la actividad principal que yo estoy revisando, tiene que ver, déjenme nada más, dejo de compartir y luego tal vez pueda compartir nuevamente. A ver si se puede. No me deja compartir, no lo sé por qué, pero no me deja compartir. Entonces, lo que vamos a hacer, permítanme. Me interesa mucho que ustedes puedan revisar la actividad integradora 1, como dije, pero pues yo creo que esta actividad integradora número 1 estará en función de cuáles son las verdaderas actividades que ustedes podrían revisar y con base en eso, pues obviamente contrastarlo, ¿no? Lo que se nos presenta aquí, que es muy importante, es que ustedes tengan que ver en 3 columnas, a partir de 3 columnas, las actividades integradas. Voy a reiniciar esto, entonces tal vez me salga y luego regrese. Entonces nada más, por favor, les voy a pedir que sean pacientes. Espero que con este reinicio pueda compartir ya la actividad. No me deja. No sé por qué. Déjame ver, me dice que lo intenté de nuevo, entonces voy en esas, perdón, por favor. Quería mostrarles la actividad, aunque es una actividad que ustedes están viendo y si no tendré que hacerlo así, describiéndoselas. Hay una parte que es fundamental, que a lo mejor mañana podría... no me deja. Entonces, bueno, para los que van a ver después el módulo, probablemente la estén viendo en primera plana y lo voy a dejar así, ¿no? Entonces estoy compartiendo la pantalla, estoy en 2 pantallas. Para los que puedan ver, espero que la puedan ver, porque están viendo en realidad mi pantalla, no están viendo solamente la transmisión que hago de la plataforma, entonces, o de Google, ¿no? Es importante, o considero bastante importante, que, que revisen o que puedan revisar cuáles son las características de los textos literarios. Tenemos 3 columnas, les van a pedir que contesten cada una de las columnas, pero yo nada más les voy a hacer algunas precisiones. Donde dice quién es el autor, que es la primera pregunta que tienen que contestar de manera horizontal para los 3 de los 3 autores. Ahí me tienen que poner quién es el autor, no solo el nombre, sino algunas de sus características. ¿A qué me refiero con alguna de sus características? Me tienen que colocar ustedes, por favor, una pequeña biografía. No olviden colocar fuentes de referencia, citas textuales y paráfrasis. Y ahorita voy a explicarles a través de 2 videos cómo se colocan esas dichas paráfrasis. Cuando dice la segunda a qué género literario pertenece, me tienen que decir uno de los 3 que acaban de aparecer en el video, es decir, lírico, narrativo o dramático. Esos son los 3 géneros posibles con los cuales vamos a trabajar este módulo. Por favor, contesten solamente uno de esos 3 y me tienen que explicar claramente. No se vale que solamente me pongan el género, me tienen que explicar por qué pertenece a este género, ¿ok? Otra cosa que es cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra. Es bastante importante que me digan cuál es ese.
y que tienen que investigar, ¿no? Es importante. Ahorita tal vez en la parte final coloque un nuevo video, pero tampoco los quiero sobrecargar, entonces a veces se lo deje para mañana. El contexto sociohistórico. El contexto del autor también, ahí no es exactamente su biografía, es más bien cuáles son los datos que ustedes podrían rescatar de cara a los textos en particular literarios, ¿no? Entonces ahí es donde creo que puede funcionar muy bien. Para finalizar, cuando dicen cuál es la intención, tienen que decirme cuál creen ustedes que es la intención del texto, cuál es cuando dice argumento, tema, acción, lo voy a pasar un poquito, tiempo, espacio, personajes, todos esos materiales los van a encontrar en un material, perdón por la redundancia, que se llama fondo y forma. Mañana profundizaré un poco en ello, pero se los muestro rápidamente. Es este. En la parte de que se llama fondo y forma en la plataforma, aquí yo le tomé una foto y la puse en mi presentación. Ustedes tienen que localizar estos conceptos. Vienen los conceptos así como están. De hecho, yo le tomé una fotografía a la parte del texto, ¿no? Entonces, ahí les voy a pedir, por favor, que me coloquen argumento, tema, acción. Y vienen aquí, por ejemplo, tiempo, espacio, personajes. Para la persona que me preguntó, me parece que es, déjeme ver cómo se llama, Eva. Eva que me preguntó y que a lo mejor está viendo este video. Aquí vas a encontrar a qué se refiere con el tiempo y también a qué se refiere con el espacio y qué se refiere con los personajes. Por ejemplo, en la parte donde dice personajes, te tiene que decir cuáles son los personajes y cuál es su función en la obra. Posteriormente tiene que contestar 3 preguntas, en realidad, que no olviden, por favor, que si van a colocar fuentes, que si van a colocar textos, es importante que coloquen fuentes de referencia. Por lo tanto, en esa parte del módulo o en esa parte que ustedes podrían considerar llenar, tienen que ponerme hacia el final del texto, me tienen que colocar fuentes de referencia. Es obligatorio simplemente porque están utilizando fuentes de referencia. No es que necesariamente lo necesite, bueno, las quiera molestar, sino que es parte de sus obligaciones de prepa en línea CEP colocar fuentes de referencia cuando así lo requieran. Es decir, en realidad ustedes lo requieren en todos porque van a utilizar en cada una de las textos, van a utilizar fuentes de referencia que son, aquí por lo menos son 3 o más si colocaron las fuentes de referencia que tienen que ver con el contexto, con la biografía, con el fondo y forma, o sea, tienen bastante de dónde agarrar y tienen bastante de dónde colocar sus textos literarios para que puedan hacer una buena actividad. Todo esto lo voy a repetir el día de mañana con un poquito más de profundidad porque también van a analizar y van a poner en práctica todos estos conocimientos, ¿no? Entonces ahí les repito y les pido que no se desesperen, que sean pacientes con esto y que si tienen alguna pregunta específica la coloquen. No olviden colocar fuentes de referencia hasta el final de la obra, bueno, de la actividad o de su tarea, para que ustedes me digan cuáles son las fuentes de referencia que utilizaron y cómo esas fuentes de referencia les ayudaron a construir su actividad integradora para poder hacerlo mejor, ¿no? Esa es la parte que a mí me interesa muchísimo. Si hay alguna duda, por favor, háganmela saber a través de los canales tradicionales o más bien de los canales habituales, que espero sea el chat de la materia, ¿no? De la plataforma. Ahora voy a regresar rápidamente a esta parte, me voy a regresar muy rápido. Cuando hablamos, ya tenemos los géneros literarios, voy a hacer un pequeño espacio de reflexión. Las fuentes de referencia en todas sus actividades y voy a poner 2 videos más. Una disculpa por sobrecargarlos de videos, sin embargo me parece, repito, fundamental que ustedes se vayan identificando con aquello que se trata de un video y con aquello de lo cual no se trata. El video se llama Cómo evitar el plagio y evidentemente nos habla sobre cuál es la mejor manera de evitar puntos extra. Recuerden que en la rúbrica les puedo bajar hasta, bueno, muchísimos puntos extras si ustedes no colocan fuentes de referencia y se comprueban que las usaron. Un ejemplo muy tradicional, un ejemplo muy básico, es uno de sus compañeros de anteriores generaciones. Me colocó la biografía del autor, me habló de las lecturas, me desglosó las fuentes, me desglosó las lecturas, los personajes, todo muy bien, pero no puso fuentes de referencia. Eso le va a afectar en 2 lugares. Le desconté alrededor de 13 puntos. Si había sacado 9, entonces va a sacar 77, lo cual habla muchísimo, baja muchísimo la calificación entre uno y otro. Esto es muy sencillo.
Si tú colocaste información que no es tuya y la utilizaste incluso con datos, con biografía, etcétera, con reflexiones que no son necesariamente tuyas y se nota de inmediato, entonces ese contenido no es tuyo, no es un contenido original y se te tienen que bajar puntos. Si además de eso se comprueba que tú obtuviste la información de algún lado, incluso de las lecturas, y no colocaste las fuentes de referencia, eso también es un plagio y podría costarte muchos más puntos. He intentado ser flexible y comprensivo esta primera semana, pero posteriormente ya no lo seré, porque digamos la primera semana les descuento muy pocos puntos, etcétera, pero después ya se complica, ¿no? Entonces, como les dije, es importante que lo revisemos, es importante que lo revisen, es importante que no olviden las fuentes de referencia y para eso están este par de videos. He estado preparando mis postulaciones para prácticas de ingeniería aeronáutica y la verdad es que son ultra... ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor. Muy bien, entonces como les dije, ya estamos casi cerrando, estamos en la parte final de la sesión del día de hoy. Es muy importante que coloquen fuentes de referencia. Aquí habla específicamente de dos aspectos, como lo son la cita textual y la paráfrasis. Esos dos nos van a permitir que nosotros, ustedes también, puedan revisar de manera más o menos clara cuáles son los elementos que constituyen para evitar el plagio. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para evitar el plagio? Y es muy importante esta información, entonces no se les va a olvidar y para eso tengo que enlazarlo con un video que habla sobre inteligencia artificial, dice qué hacer, cómo colocar fuente de referencia cuando hablé de un video cuando utilicé inteligencia artificial. Entonces, va el video. Whoa. What's that? I just built a budgeting app in Base 44. Guys, Nina just built an app.
Hola y bien. Bueno, antes de avanzar, nada más les digo que esta primera sesión contiene varios videos, simplemente porque me parece que estos son importantes de revisarlos y las próximas semanas, incluido mañana, ya vamos a empezar a practicar estos elementos, ¿no? Se llama Citando en APA séptima, referencias y citas de ChatGPT, que es muy importante porque es algo que ustedes están utilizando de manera constante. Bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí, gracias por visitarnos. Hoy te traigo otro video sobre APA séptima edición y vamos a hablar de cómo referenciar y citar contenido de ChatGPT. Comencemos. Si has utilizado una inteligencia artificial como una herramienta y no un sustituto en tu investigación, debes describir cómo la utilizaste dentro de la sección de metodología o en alguna otra sección de tu trabajo, como podría ser el caso de la introducción. Debes recordar que como las respuestas generadas por una IA no son recuperables y no es una persona comunicando, estas no pueden ser tomadas como comunicados personales, por lo cual deben seguir su propio modelo de citación. Recuerda que debes acreditar la referencia al algoritmo de inteligencia artificial que utilizaste para obtener las respuestas, sea ChatGPT, BARD, Perplexity, etc. Vamos a mostrar un ejemplo de una consulta hecha a ChatGPT con un prompt como el siguiente: una inteligencia artificial tiene vida propia, y ChatGPT responde: la IA es una tecnología creada por humanos y funciona según los algoritmos y datos proporcionados por sus creadores y usuarios. Aquí tenemos el ejemplo de cómo hemos hecho el prompt. Podemos ver el link, podemos ver el prompt, podemos ver la respuesta y podemos ver la versión, en este caso, de ChatGPT, que es importante para la parte de la referenciación que se explicará a continuación. Para referenciar y citar contenido de ChatGPT para las citas entre paréntesis, colocaríamos OpenAI y el año entre paréntesis. OpenAI es el creador de ChatGPT, sería el autor, y para una cita narrativa iría OpenAI fuera de los paréntesis y el año dentro de los paréntesis. La referencia iría OpenAI, fecha, el año, ChatGPT, que es el nombre de la inteligencia artificial en cursiva, la versión del día y mes, como pudiste ver en la sección anterior, y entre corchetes iría la descripción de modelo de lenguaje de gran tamaño. A continuación iría la dirección o el URL del chatbot de OpenAI. Para nuestro ejemplo, la cita entre paréntesis iría de esta manera. Recordar poner las comillas porque una es una expresión textual, y para una cita narrativa iría el autor OpenAI fuera de los paréntesis. La referencia se colocaría OpenAI.2023.ChatGPT entre cursivas, entre paréntesis la versión del 20 de julio, no confundir con la fecha de acceso, es la fecha de la versión del chatbot. Entre corchetes iría modelo de lenguaje de gran tamaño y a continuación el URL de acceso a la IA. Es importante tener en cuenta que luego de haber hecho el prompt de la solicitud de la información a ChatGPT, le pregunté que nos proporcione 5 referencias que respalden la afirmación que acaba de hacer. ChatGPT me dio estas 5 referencias que luego de ser consultadas en Google Scholar se pudieron verificar que eran reales. Hay que recordar que ChatGPT puede crear referencias falsas, así que si las fuentes que nos proporciona ChatGPT son reales, precisas y relevantes, puede ser mejor leer estas fuentes originales para aprender de esa investigación y parafrasear o citar esos artículos, ya que estas serían las fuentes primarias y el contexto o el contenido generado por la IA pasaría a ser una referencia secundaria. Eso era lo que te quería contar en este video. Rápidamente, gracias por visitar el canal. Si quieres saber más sobre APA séptima edición y otros temas de interés, te invito a visitar mi canal de YouTube. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Bueno, entonces les decía, como es muy importante que ustedes puedan revisar estos dos sentidos, estos dos aspectos, y pues digamos, no equivocarse, ¿no? A la hora
de revisarlo, porque si ustedes no referencian todo esto, evidentemente va a ser muy complicado que no les quite algunos puntos, porque pues se trata de contenido, como lo dice ahí. Si vas a utilizar ChatGPT como apoyo y no necesariamente como algo que te haga las tareas, esa es la parte que a mí me interesa. Si lo vas a utilizar como una especie de persona, bueno, una especie de máquina que hace tus actividades, entonces seguramente te harás acreedor a puntos menos y muchos, porque no estás utilizando correctamente la inteligencia artificial, que es algo muy importante en nuestros días, ¿no? Entonces, bueno, con eso estamos cerrando la sesión de hoy, Textos y Visiones del Mundo, semana número 1, sesión número 1 del martes 28 de abril 2026. Muchas gracias por su participación y espero tener algunas participaciones tanto en la plataforma como en YouTube, que voy a subir más o menos en unas horas. En media hora voy a subir el video y me gustaría que participaran después de verlo. Muchísimas gracias por tu asistencia y por su participación activa tanto en los espacios de plataforma como en el foro Aprendiendo, y los espero el día de mañana. Que estén muy bien.